Ahí ya te escuchamos, Jess. Permítanos un segundito, creo que estamos con dificultades en el audio. ¿Me confirman si se me escucha? Ahí está. ¿Aló? Hola, hola. Sí, Ahí te ya ahorita sí estoy bien. Perfecto. Por favor, Jess, justo te había terminado de presentar hace un segundito, así es que por favor ayúdanos con la capacitación del día de hoy. Listo, muchísimas gracias, Paul. Bueno, bienvenidos a todos a pequeña introducción acerca de la contratación pública que tenemos preparado para ustedes. Eh, eh, en nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública. Bueno, vamos a tener una presentación de alrededor de 1 hora y luego si tienen alguna pregunta podrían hacerla a través del chat. Puedo leerla luego y podré irles contestando a las preguntas. Si tienen alguna pregunta concreta, que sea una pregunta bien estructurada para que podamos avanzar. Bueno, como les iba diciendo, tenemos una presentación preparada para ustedes sobre los aspectos básicos de la contratación pública. Paul, ¿me confirma si es que se está viendo la presentación? Sí, ya se ve la presentación. Sí, ya, muchas gracias. A ver. Cualquier cosa, por favor, me avisa. A ver, en este momento voy a volver a publicarla. Bueno, antes que todo, de seguro muchos de ustedes ya conocen algo de la contratación pública o son nuevos en este tema de la contratación. Y es importante que ustedes conozcan que como Servicio Nacional de Contratación Pública nosotros damos las disposiciones establecidas en la normativa de contratación, que es la ley orgánica, es el reglamento y son las resoluciones emitidas por el CERCOP. Para esto es importante que ustedes conozcan que la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública hace ya una definición para lo que será la definición de la contratación pública, que se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o al arrendamiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Entonces, es la descripción que nos presenta la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Adicionalmente, en la normativa de contratación pública, nosotros vamos a ver que habla acerca del Sistema Nacional de Contratación Pública y para ello la normativa lo establece como el conjunto de mecanismos, de principios, de relaciones organizadas, de normas, de procedimientos orientados al planeamiento, a la programación, al presupuesto, al control, a la administración y a la ejecución que realizarán los entes contratantes. Adicionalmente, la normativa nos habla de los objetivos de este Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre los objetivos tenemos el garantizar la calidad del gasto público y su ejecución, la ejecución plena de los contratos, de las normas, la transparencia y evitar discrecionalidad en la contratación pública. Nosotros desde el año 2008, desde que se estableció la ley de contratación pública, pues hemos creado el sistema oficial de contratación del Estado, donde prácticamente los procedimientos de contratación se hacen públicos, todos los procedimientos, para que los
la ciudadanía en general los pueda visualizar. Entonces ahí va un poco también el tema de la transparencia en los procedimientos que se establecieron y se cumplen los objetivos del sistema. También tenemos la normativa, establece que este sistema dará permanencia y efectividad de los sistemas de control y transparencia del gasto público. Bueno, en las contrataciones que realiza el Estado, pues ahora existe un subsistema de control y bueno, antes estuvieron establecidos los entes de control, quienes verificarán los procedimientos de contratación pública. Como CERCOP también tenemos potestad, sí, hasta ciertas etapas de los procedimientos para realizar revisiones. Sin embargo, una vez que se realizan los procesos de contratación pública en un sistema electrónico de contratación, pues luego son revisados por los entes encargados del control. Y otro de los objetivos de este Sistema Nacional de Contratación Pública está el modernizar los procedimientos de contratación. Bueno, desde el año 2008 nosotros tenemos varios procedimientos para las entidades contratantes. De seguro habrán escuchado tal vez la compra por catálogo electrónico, la subasta inversa electrónica. Son procedimientos realizados a través de un sistema electrónico de contratación. Son procedimientos de compra electrónicos, se hacen a través del sistema. Entonces, prácticamente los procedimientos y todas las condiciones establecidas en el Sistema Nacional de Contratación Pública, pues los damos cumplimiento como establece la normativa. A ver, le pido a Verónica, por favor, si es que Verónica Castro, ¿puede poner en silencio su micrófono, por favor? Gracias. Gracias, Verónica. Bueno, vamos a continuar. Adicionalmente, entre los objetivos que tiene el Sistema Nacional de Contratación Pública está el promover la participación de las micro, de las pequeñas empresas, de los sectores de la economía popular y solidaria. En general, la Ley de Contratación Pública, la normativa establecida para la compra pública, establece condiciones de preferencias a los sectores micro y pequeñas empresas, a nuestros productos, a los productos nacionales, bienes, servicios en general, nacionales. Entonces, son objetivos que están establecidos en el sistema y el sistema electrónico de contratación cumple estas condiciones. Adicionalmente, las obligaciones que deben cumplir los entes contratantes y los proveedores del Estado. Bueno, entre los objetivos adicionales que habla el Sistema Nacional de Contratación Pública, pues dice que este sistema será un sistema ágil que simplificará y adecuará los procesos de adquisición. Tal vez antes del año 2008 existían algunos procedimientos más, ¿sí?, en el que se podrían realizar las contrataciones. Sin embargo, este sistema de contratación electrónico del que les estoy hablando permite a las entidades primero, a los contratantes, primero que tengan prácticamente una base de datos de todos los proveedores que están registrados en el Estado. Antes las entidades manejaban solo sus listados de proveedores, ahora pues ya tendrán toda la base de datos de los más de 120,000 proveedores registrados en bienes, servicios, obras, consultoría. Y el sistema de forma electrónica, automática, remite las invitaciones. Entonces, eso permite agilitar el proceso. Sí, me ayuda a simplificar el proceso. Lo que nosotros antes, los entes contratantes, hacíamos, por ejemplo, no sé, llamar a los proveedores uno por uno, vía telefónicas, invitaciones, o tal vez a través de correo, pensando que son los únicos proveedores. En este sistema electrónico de contratación que tenemos, el sistema me pedirá a mí como ente contratante que seleccione el bien o el servicio que requiero contratar, o la obra a ejecutar o consultoría, y el sistema se encargará de enviar invitaciones a nivel nacional a todos los proveedores que estén registrados. Entonces, este sistema me permite simplificar todo ese procedimiento que yo antes realizaba tal vez de forma física
y lo llevo a un procedimiento electrónico. Las etapas de los procesos de contratación, todo se realiza de forma electrónica y a través de un sistema. Adicionalmente, entre los objetivos que tenemos del Sistema Nacional de Contratación Pública está el impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana. Este procedimiento que estamos haciendo también del tema del datatón les permite a ustedes ver cómo están los procedimientos de contratación pública. Es un caso también de veeduría y prácticamente el sistema, como les digo, desde el año 2008 permite hacer públicos los procesos de contratación. Adicionalmente tenemos herramientas como las herramientas de datos abiertos, que igual nos permiten verificar información para tomas de se vienen haciendo las entidades contratantes. Podemos verificar toda esa información a través de los sistemas y están abiertos a la veeduría ciudadana. Y finalmente, bueno, entre los objetivos dice mantener su gestión efectiva permanente de la contratación con los sistemas de planificación y presupuestos. Entonces, bueno, todas las entidades contratantes, según la ley de contratación pública, tenemos ya establecidas nuestros presupuestos, ¿sí? Y en base a eso el sistema se une a todas estas condiciones establecidas y permite realizar las contrataciones con los presupuestos que tengamos en que tengan nuestras instituciones, ¿no? Bueno. Adicionalmente, es importante que conozcan con qué normativa, ¿sí? Que ya les había indicado en un inicio, la normativa en la que se basa este Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, primero, la ley de contratación pública, el reglamento y las resoluciones que emite el CERCOP, pues se han basado en lo establecido en la Constitución, en el artículo 288, donde la normativa, la Constitución nos dice que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Entonces, en base a esto, a lo establecido ya por Constitución, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pues se expidió el 4 de agosto del 2008, ha tenido reformas pequeñas, así no se ha hecho una reforma sustancial a toda la normativa, y las reformas en general que tenemos hasta el momento, bueno, están algunas reformas del año que se hizo 2017. Ahora tenemos una reforma que se hizo en marzo en el mes de marzo del 2021. También es la última reforma a la normativa. Y existe también establecido el reglamento, reformas que han existido. Existen varias reformas, ¿no?, a la normativa de control que se establezcan por parte de la Asamblea o por parte de si se hacen reformas al reglamento, ¿no? Y con respecto a las resoluciones emitidas por el CERCOP también ha realizado varias resoluciones, más de 100 resoluciones que están publicadas en el Sistema Nacional de Contratación Pública, y estas resoluciones ustedes las pueden igual ver, igual que la ley, el reglamento, y prácticamente nosotros traemos toda la información de la normativa. Es importante conocer acerca de la normativa. En sí, ser específicamente abogados para conocer de esto, porque en la compra pública, pues en la contratación, debemos conocer. Entonces, es importante que conozcamos en qué se basa este sistema, y prácticamente los funcionarios que estamos encargados de la compra pública como parte de las entidades, manejamos lo que es ley, reglamento y resoluciones.
Es importante también tomar en cuenta que en esta pirámide que ustedes ven, ¿sí? Prácticamente la pirámide establece que quien tiene mayor jerarquía sería la Constitución. Y la Constitución vienen las leyes, el reglamento y las resoluciones emitidas. El reglamento prácticamente vendría a ser todas las disposiciones específicas, detalladas de lo que haya establecido la Ley de Contratación Pública acerca de los procedimientos de contratación. Y en las resoluciones, el CERCOP emitiría cualquier disposición que obviamente vaya en base a lo establecido en la Constitución, a la ley y al reglamento. Por el momento, como les dije, nosotros tenemos publicadas todas las resoluciones que se han emitido a través del portal de contratación pública y es de acceso abierto para cualquier persona y la ciudadanía en general. Adicionalmente, es importante que conozcan que todo el tema de la compra pública, todos los procedimientos que se manejan a través de principios. Los principios de la Ley de Contratación Pública que estarán establecidos en cada uno de los procesos de contratación que realizamos, ya sea para las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultoría. Entonces, en los principios tenemos la legalidad, el trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, la oportunidad, transparencia, la publicidad y la participación nacional. Estos principios obligatoriamente deberán cumplirse en los procedimientos de contratación pública. Son los principios en los que se basarán cada uno de los procedimientos que tendremos en la normativa de contratación pública. Ahora bien, también es importante que ustedes conozcan que en base a las condiciones establecidas desde la Constitución, pues la normativa ya nos hacía referencia a que la ley de contratación y en sí, todos los procedimientos que realicemos en la compra pública tengan preferencias. Esta ley de contratación pública establecida desde que ha tenido algunas modificaciones, reformas, perdón, y reformas que han sido pequeñas, no se ha cambiado en sí la totalidad de la normativa y en general la normativa nos brinda preferencias en la compra pública y nos exige a los entes contratantes que cumplamos estos temas de preferencia. Para la ciudadanía en general, este tema o esta palabra de ente contratante, pues prácticamente estamos en los entes contratantes varias entidades del Estado, somos los que contratamos. Y estará el otro grupo que son los proveedores del Estado. Entonces, los entes contratantes tenemos la obligación a través de lo que ya está establecido por Constitución, en la ley orgánica, y nos dice quiénes seremos los entes contratantes a cumplir todas las disposiciones y los proveedores. Entonces, tanto entidades como proveedores debemos conocer que existirán preferencias en todos los procedimientos de contratación pública, ¿sí? Ya sea estos para bienes, para servicios, obras y consultoría, y habrán preferencias a los sectores micro, pequeñas empresas y también a los sectores de la economía popular y solidaria y a la producción nacional, para lo cual el Servicio Nacional de Contratación Pública, según lo que establece la ley, el Servicio Nacional de Contratación Pública establecerá los mecanismos con los que se darán las preferencias, ¿sí? Entonces, eso es lo establecido por la normativa. Inclusive la normativa en compra pública habla de márgenes, ¿no? De preferencia, tal vez una preferencia sea las reservas de mercado. También puede haber preferencias a través de la subcontratación y entre otros. El Servicio Nacional de Contratación Pública se encargaría de establecer estas condiciones, ¿ya? Ahora, las preferencias en la compra pública no quiere decir que solo preferiremos la producción nacional, porque habrán bienes o tal vez servicios que debamos adquirir los entes contratantes que lastimosamente no produzcamos en nuestro país. Preferencia habrá el momento que se presenten
ofertas de producción nacional, micro y pequeñas empresas, en general nacionales, pero si se presentan bienes y servicios que tal vez pues, solamente se aplicarán los márgenes de preferencia, es decir, que los proveedores tal vez extranjeros igual van a poder participar, o las ofertas que no sean nacionales igual participarían. Obviamente aquí va a haber una preferencia, por ponerles un ejemplo, en un parámetro de calificación, que le den un puntaje, ¿sí? O un parámetro de puntaje establecido para los bienes nacionales. Por ponerles un ejemplo, si la calificación de las ofertas se calificará sobre 100 puntos, tal vez dar una preferencia de 10 puntos a la oferta nacional, ¿sí? Versus la oferta extranjera que no tendrá esos 10 puntos, pero será calificado todavía por los 90 restantes. Entonces, esa es tal vez una forma, es una de las formas que tenemos para dar esto de para dar las preferencias, ¿no? Y en sí, los mecanismos, las metodologías que utilizamos, pues tenemos, por ejemplo, una declaración de valor de agregado ecuatoriano que lo presentan los proveedores. Esto en bienes y en servicios. Entonces, los que tengan agregado nacional, los que presenten agregado nacional en sus bienes o en sus servicios, pues tendrán una preferencia versus la oferta de bienes y servicios que no sea nacional. De igual forma, por ejemplo, en la consultoría, para los procedimientos de consultoría, el CERCOV da preferencias a los consultores nacionales versus los extranjeros, ¿sí? Entonces, de igual forma, el CERCOV exige a la entidad que primero verifique la capacidad nacional en la consultoría y solo si es que no encuentra la capacidad nacional, pues podrá irse con la consultoría extranjera, para lo cual los entes contratantes debemos solicitar la autorización al Servicio Nacional de Contratación Pública para que indicarle que no existe capacidad nacional y que CERCOV verifique si es que tal vez existe algún otro proveedor y si no, pues se le da paso al ente contratante recién en ese momento para que contrate con la consultoría extranjera, ¿sí? En cuanto a las obras, igual hay preferencias para contratar es más, para dar preferencias a algunos proveedores se da a través de la subcontratación. También tenemos procesos en los que se da preferencia a la localidad donde se van a ejecutar las obras. Entonces, en general, los procesos, dependiendo del procedimiento de contratación, dará preferencias en la compra pública, ¿sí? Bueno, en general, la normativa habla de esta preferencia del origen nacional, cómo se establecerá y quién lo va a hacer, ¿no? Entonces ahí está establecido que el CERCOV establecerá estas condiciones de preferencia. Adicionalmente, en el Sistema Nacional de Contratación Pública, habla mucho del tema de dar preferencia, como dijimos, ¿no? A las microempresas, a las pequeñas, medianas o grandes empresas. Bueno, esta información prácticamente nosotros lo hemos tomado para cumplir esta disposición de la normativa, tomamos del Código de la Producción. Entonces, en el Código de la Producción está establecido quiénes serán microempresas, serán considerados microempresas, esto en los proveedores, quiénes son pequeñas, medianas o empresas grandes. Entonces, esta información que ustedes ven en pantalla, ¿sí? De la cantidad de trabajadores, las ventas o ingresos brutos, pues dependiendo de estas condiciones se determinará si es microempresa, si es pequeña, mediana o empresa grande. A través de estas condiciones también se dan preferencias en algunos de los procedimientos de contratación pública. Entonces, una vez que los proveedores del Estado, proveedores que quieran ser proveedores del Estado, tienen que registrarse en la página web del CERCOV. Hay algunas opciones ahí para que se registren. Y el momento que se registran, pues el sistema les pedirá esta información. Adicionalmente, tenemos una interconexión con los entes a cargo, también que nos permiten o nos ayudarán a detectar el tamaño de las empresas, ¿sí? Que es el SRI.
Entonces, en base a las ventas o ingresos brutos, que es prácticamente el factor predominante para determinar si es microempresa, alguien o es pequeña empresa, o mediana o grande, pues será a través de las ventas o ingresos brutos. ¿Sí? Adicionalmente, la cantidad de los trabajadores. Esta información, como les dije, se ingresa en el sistema electrónico de contratación. Y el momento que igual los proveedores tal vez hayan sido adjudicados en varios procesos, tal vez ya aumente sus ingresos brutos. Y toda esta información es electrónica y automática. El sistema reconocerá de forma electrónica y automática quién es una microempresa, una pequeña, una mediana o una empresa grande. Bueno, en general, todas estas condiciones y los objetivos de la contratación y de la participación nacional en la compra pública tienen objetivos en producción y economía para incrementar la utilización de capacidad instalada en el país, para mejorar la calidad de los bienes y los servicios de origen local y nacional, para reducir la salida de divisas del país, fomentar el emprendimiento de la producción nacional. En condiciones sociales, miren, que permitirán el dar preferencias en la contratación pública. Generará nuevas fuentes de trabajo y busca el desarrollo social más equilibrado. En la parte tecnológica, podemos ver que las preferencias en la contratación pública a nivel nacional nos permitirían viabilizar la ejecución de proyectos de innovación tecnológica, incorporar tecnologías de producción e incentivar el desarrollo tecnológico. En cuanto al ámbito territorial, ¿qué tenemos como ámbito territorial en la normativa? Quiere decir, ¿dónde rige esta ley y esta normativa en contratación pública? Entonces, la normativa en cuanto a compra pública, ley, reglamento, las resoluciones que se emiten, prácticamente rigen dentro del territorio ecuatoriano. Y la normativa establece que dentro del territorio ecuatoriano, cuando nosotros queramos, como entes contratantes, los contratantes queramos contratar bienes y servicios tal vez que no son nacionales y tengamos que realizar tal vez importaciones para los bienes, por ejemplo, pues las entidades del Estado tendrán que tomar en cuenta que se hará una verificación de producción nacional. Entonces, es un proceso, una etapa que tiene el sistema electrónico de contratación pública y le solicita al ente contratante que primero verifique a nivel nacional si es que existen esos bienes o servicios a nivel nacional, ¿sí? Y si no fuera el caso, bueno, y esto es para obras y consultoría, ¿no? Y si es que usando este procedimiento no existe una manifestación de interés por parte de los proveedores nacionales, pues ahí se le permite recién al ente contratante tal vez importar esos bienes o contratar el servicio extranjero. Cuando obviamente no me encuentre dentro del territorio nacional, ¿sí? Si es que no me encontrara dentro del Ecuador y soy una entidad del Estado que está por fuera del ámbito territorial, pues ahí sí ya no regiría la ley de contratación pública, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, entre todas nuestras entidades del Estado se encuentran entidades como embajadas, por ejemplo, entidades como militares, los buques, por ejemplo, viajan, que son del Estado, y a veces nos dicen, bueno, si estamos fuera del ámbito territorial, vamos a poner el combustible en el buque, debo seguir los procedimientos de contratación pública. Ahí ya no rige la ley, sin embargo, la normativa establece un procedimiento. Dice que si no se encuentra dentro del territorio, pues imagínense, sería complicado fuera del territorio contratar proveedores nacionales. Entonces se contrata con los proveedores que están en ese territorio. Y, por ejemplo, en este ejemplo del buque que les decía, que ponen combustible, pues lo hacen sin los procedimientos, pero la normativa dice que igual publicará a través del sistema de contratación la contratación que haya realizado. Entonces, eso para que conozcan acerca de lo que dice la normativa.
Y la normativa establece que si es que está fuera del territorio y ha contratado, el ente contratante tiene que hacer público en el sistema de contratación pública y adicionalmente dice en publicar en los medios internacionales, ¿sí? Eso es lo que establece la contratación, ¿ya? En cuanto a temas de obras y también consultorías, servicios, de igual forma, ¿no? El Servicio Nacional de Contratación Pública utiliza procedimientos electrónicos para verificar si es que existe o no manifestación de interés a nivel nacional que puedan proveer. Y tal vez si es que no son productos nacionales, son extranjeros, pero sí los proveedores nacionales pueden proveer, pues como que da preferencia en ese sentido el sistema y solo le dejará tal vez contratar esos servicios que no sean nacionales al ente contratante si es que los servicios nacionales no cumplen con los requisitos que requiere la entidad. Pues a través de este proceso se cumplen estas condiciones. En cuanto a las obras, igual, si se ejecutan obras fuera del ámbito territorial, como les digo, ahí sí no se establece o no se cumplen las condiciones de la ley porque sale del ámbito territorial, pero se hacen públicas las contrataciones. Bueno, eso es lo que prácticamente está establecido en cuanto a lo que son temas de ámbito territorial, lo que es importación, si es que rige o no el tema de la compra pública, de la ley dentro del ámbito territorial. Y en base a esto, pues la normativa exige que miren, para que las entidades contratantes puedan hacer importaciones, pues el Servicio Nacional de Contratación Pública tiene competencias y le dice que como va a contratar, pues tiene que cumplir todos estos procedimientos porque siempre va a haber preferencia a que contratemos con los procedimientos de contratación pública y en este caso del ámbito territorial y fuera de él, pues cumpliendo los procedimientos que les he informado. ¿Quiénes son los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública? Bueno, ya hemos hablado un poco de la normativa, de las preferencias, pero yo les he hablado mucho de los entes contratantes. Entonces, como parte de este Sistema Nacional de Contratación Pública, los entes contratantes, los proveedores del Estado, en general el sistema de contratación y todos aquellos que forman parte de este sistema de contratación, como el CERCOP, somos parte del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces están las entidades, los proveedores, el sistema oficial, el CERCOP y los entes contratantes, no solamente como contratantes, sino existen entes del Estado, entidades contratantes, perdón, no necesariamente del Estado, sino entidades contratantes que actuarán en apoyo del Servicio Nacional de Contratación Pública en casos como temas de que necesitamos, por ejemplo, saber cuáles son los proveedores micro, pequeñas empresas. Esa información en base a las ventas o ingresos brutos, pues nos va a ayudar el SRI. Tenemos casos en los que necesitamos la información acerca de los RUCs, de los números de cédula que salgan de forma automática en el sistema. Pues eso, ahí está el registro civil. En cuanto a temas presupuestarios, están los ministerios de finanzas, el Ministerio de Finanzas, perdón, y los entes que se encargan en la parte financiera de brindar todo el apoyo al Sistema Nacional de Contratación Pública para que se ejecute, ¿sí? Y bueno, estos serían entonces los actores del sistema de los que habla la Ley de Contratación Pública. Y entre los actores del sistema obviamente está el CERCOP, ¿no? El CERCOP prácticamente es el órgano técnico. Nosotros somos una entidad autónoma, ¿sí? Y tenemos un representante que es el director o la directora general y también tenemos autonomía financiera. Entre las atribuciones del CERCOP, las atribuciones que están establecidas en la Ley de Contratación Pública, pues establece qué es lo que va a hacer el CERCOP, de qué es lo que se va a encargar. Pues yo les he puesto en pantalla algunas de las atribuciones que tiene, porque hay varias, ¿sí? Y esto como
parte de su conocimiento, ¿no? El artículo 10 de la ley orgánica establece las atribuciones. Entre esas atribuciones, el CERCOV tiene la atribución de asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos del sistema de contratación pública, de administrar el registro único de proveedores. Entonces, el CERCOV prácticamente es el encargado de establecer la base de datos de todos los proveedores del Estado y el registro de los proveedores. Entonces, estas son las atribuciones que están establecidas. Adicionalmente, administra catálogos de bienes y servicios. Nosotros manejamos un sistema electrónico denominado catálogo electrónico, donde se pueden hacer compras, ¿sí? Contrataciones de bienes y servicios a través de un catálogo. Entonces, se encarga de administrar ese catálogo. En ese catálogo, los bienes y los servicios prácticamente son seleccionados por el CERCOV y los proveedores que van en ese catálogo. Entonces, es una atribución del CERCOV el tema de la administración del catálogo. También promueve y ejecuta la política de contratación pública dictada por un directorio. Sí, en sí, el Servicio Nacional de Contratación Pública es autónomo. Sin embargo, es parte de un directorio y como parte del directorio, el CERCOV cumple las disposiciones que se establezcan en las políticas de ese directorio, obviamente para que se puedan realizar las contrataciones de bienes, de servicios, de obras en el Estado. Y existen a veces temas prioritarios, ¿sí?, que necesitan ser ejecutados. Entonces, ejecuta esa política. Desarrolla y administra el SOCE, establece políticas de uso de información y de las herramientas, expide modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales. El Servicio Nacional de Contratación Pública tiene establecido prácticamente los modelos de pliegos que utilizarán los entes contratantes para los procedimientos de contratación. Entonces, todas estas atribuciones que están establecidas deben cumplirse, ¿no? Y son obligaciones por parte del CERCOV. Entonces, nosotros prácticamente cumplimos esta disposición. Tenemos un nuevo software, inclusive, que donde elaboran un formato, es un formato para elaborar el pliego de algunos de los procesos, y ese software se llama Módulo Facilitador de Contratación Pública. Entonces es un formulario electrónico para llenar los pliegos, ¿sí? Bueno, en cuanto a también al tema de la compra pública en general, necesita esta capacitación que se les está brindando. Nosotros en general capacitamos a todos los entes del Estado desde el año 2008 y a los proveedores del Estado. Sin embargo, la disposición, hay una reforma en las atribuciones para el tema de la certificación en la compra pública. También nosotros capacitamos y certificamos, pero certificamos a los entes contratantes, ¿sí? A los proveedores los capacitamos, ellos no tienen que obtener una certificación en contratación pública. Sin embargo, sí se les emite certificados de asistencia a los cursos. En general, los lineamientos que tiene el Servicio Nacional de Contratación Pública para el plan de contrataciones, ¿sí?, establece esa condición y el procedimiento a seguir para que todos los entes del Estado registren su plan anual de contrataciones hasta el 15 de enero de cada año, y con eso puedan realizar las contrataciones. Certifica la producción nacional, autoriza importaciones de bienes y servicios, que es lo que, miren, les había indicado hace un minuto sobre el tema del ámbito territorial, ¿no? Si quieren realizar importaciones, tienen que solicitar igual y una certificación por parte del CERCOV que les permita realizar esa importación, ¿ya? Entonces, miren, todas estas atribuciones están ligadas a todas las condiciones, a las prácticamente disposiciones que nosotros como CERCOV cumplimos desde el año 2008, y son las atribuciones en lo que nos compete prácticamente como CERCOV. Dictamos normas administrativas, pues tenemos que elaborar los manuales e instructivos relacionados con la ley. Y bueno, tenemos
varias atribuciones, ustedes podrán revisar, hay algunas más, yo les he mostrado algunas de las atribuciones que tiene el CERCOP en la Ley de Contratación Pública. Entre estas, la atribución del control en los procesos de contratación pública. Les podría decir que nosotros velamos por el cumplimiento de la normativa. Esa es nuestra, prácticamente nuestra atribución. Y el control sí lo realizamos hasta ciertas etapas del procedimiento de contratación pública, pero existen entes encargados para realizar ese control. Los entes encargados son, por ejemplo, Contraloría General del Estado, la Procuraduría. Sin embargo, existe una reforma en la Ley de Contratación Pública que habla de un subsistema de control, y en este subsistema de control ya ingresan otros entes adicionales, entes que también realizarán control de los proveedores del Estado. Bueno, para hablarles de quiénes son los entes contratantes de los que les he hablado, pues la normativa dice que serán las personas jurídicas que aplicarán de manera obligatoria la Ley de Contratación Pública, el reglamento y las resoluciones. Entonces, los entes contratantes, la normativa lo dice, serán organismos y dependencias de las funciones del Estado, todo organismo electoral, organismos de control y regulación, los entes del gobierno seccional autónomo, los organismos y entidades que presenten servicios públicos o desarrollan actividades económicas asumidas por el Estado, las personas jurídicas creadas por acto legislativo, seccional para la prestación de servicios públicos, las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles que pertenezcan a entidades estatales, las empresas públicas y en general todo contrato que utilice recursos públicos en más del 50%. Entonces, estos son los entes contratantes que están obligados a, de manera obligatoria, utilizar la ley de contratación pública, la normativa en general establecida para las contrataciones. Entonces, existen muchas entidades, como les digo, que tal vez no serán instituciones del Estado, ¿sí? Muchos de estos son parte privada y pública, pero sí tienen capital del Estado más del 50%, pues ya se consideran entes contratantes. Tienen que registrarse en el sistema de contratación pública y de forma obligatoria cumplir todas las disposiciones. ¿Quiénes son los proveedores del Estado? Los proveedores del Estado prácticamente serían toda persona natural, jurídica, puede ser nacional o extranjera, que provea bienes, servicios, que ejecute obras, que preste servicios de consultoría, ¿sí? Entonces, todos los proveedores que quieran ser proveedores, proveer al Estado, pues se llaman los proveedores del Estado en la normativa y son los que están obligados a registrarse. Si quieren proveer al Estado, tienen que registrarse en la página web del CERCOP, ¿sí? El momento que se registran, pues el sistema les emitirá un certificado del registro único de proveedor. Para registrarse, en general, los servicios que brinda el Servicio Nacional de Contratación Pública son gratuitos. Todo lo que es el tema del registro no va a tener ningún costo. Solamente tienen que ingresar en la página, cumplir todos los requisitos que se soliciten. Y entre esos requisitos está el someterse de manera expresa, sin reservas, al contenido del acuerdo de responsabilidad. Entonces, el sistema, antes de que se registren, los proveedores les dice que lean el acuerdo de responsabilidad y una vez que acepten ese acuerdo, pues pueden continuar con el registro. Y una vez que se registren, pues serán proveedores, si es que están, si han cumplido todos los requisitos, pues serán proveedores habilitados en el registro único de proveedores. Adicionalmente, también es importante comentarles que existen varias entidades del Estado o entidades contratantes en general que son proveedoras. Para estos entes que pueden ser contratantes y proveedores, pues el sistema, la normativa dice que de igual forma van a cumplir todos los requerimientos como proveedores. Y uno de esos es tener el certificado de ser proveedor del Estado, el registro único de proveedores.
Entonces, esto debemos cumplir los entes contratantes también que sean proveedores. Por ponerles un ejemplo, antes existía TAME, y TAME era un ente contratante para hacer sus contrataciones o a través de la normativa establecida como ente contratante, pero también era proveedora del Estado. Como proveedora del Estado tenía que cumplir igual los requisitos, registrarse en el sistema como proveedora del Estado y para poder proveer a los otros entes contratantes. Bueno, entonces esto es lo que está establecido en la normativa. Adicionalmente, en la normativa de contratación pública es importante que sepan que la normativa habla de varios procedimientos de contratación. Procedimientos que se utilizan para adquirir los bienes, para contratar los servicios, ejecutar las obras y contratar también los servicios de consultorías. Estos procedimientos de contratación, pues prácticamente la normativa en compra pública los divide en dos tipos de régimen, unos del régimen común y otros del régimen especial. Los del régimen común, los procedimientos del régimen común que tenemos en la contratación pública, tenemos, por ejemplo, la compra por catálogo, la subasta inversa electrónica, que son procedimientos del régimen común, llamados o denominados los procedimientos dinámicos en la compra pública. Entonces, ustedes podrán ver estas contrataciones, prácticamente estos procedimientos, ¿sí? Establecidos por normativa, ¿ya? Y aparte de estos procedimientos, tenemos otros, ¿sí? Varios. Tenemos alrededor de 28 procedimientos de contratación pública. Cada uno de estos procedimientos de contratación cumplirán las disposiciones que les he indicado, los principios de la ley de contratación pública. El tema de calidad, transparencia, trato justo, todo lo que son los principios de la contratación deben cumplirse, las preferencias. Estos procedimientos cumplen todos esos requisitos. En caso de que no los cumpliera, pues nosotros también seríamos observados a través de los entes de control, ¿ya? Porque debemos cumplir los principios y todas las disposiciones establecidas. En estos procedimientos que ustedes ven en pantalla, que son los procedimientos que utilizamos los entes contratantes. Utilizamos procedimientos también de licitación, cotización, otro se llama menor cuantía, miren que son parte de los procedimientos comunes. Procedimientos de consultoría, que prácticamente los de consultoría se llaman contratación directa, lista corta, concurso público. Y unos procedimientos especiales que son del régimen común, pero que por su naturaleza, por ejemplo, no podrían ser contratados por catálogo, ni por subasta, ni por una cotización o una menor cuantía. Son especiales, pero a pesar de eso tienen un procedimiento a seguir, ¿sí? Los pasos a seguir para la contratación. Entre esos tenemos la contratación integral por precio fijo, las contrataciones en situaciones de emergencia, es un procedimiento también de contratación especial. La contratación de seguros, el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles. Entonces, miren, aquí hay un caso especial, una contratación de una emergencia es un caso muy diferente a estos casos, a estos procedimientos que tenemos aquí. En una emergencia, por la emergencia, no podríamos esperar, por ejemplo, hacer una contratación. Estos procedimientos tienen tiempos establecidos, ¿sí? Y por ejemplo, una contratación a través de un procedimiento de subasta inversa electrónica duraría alrededor de 15, 20 días, ¿sí? Más o menos. ¿Por qué? Porque se van a ejecutar varias etapas en el proceso, entre esas que se publique el proceso, luego que los proveedores puedan hacer preguntas acerca del procedimiento, de los pliegos que están, o de la contratación, que la entidad conteste a esas preguntas, luego el proveedor debe enviar ofertas, luego entra a calificarse, y pues todo ese procedimiento que se realiza hasta la adjudicación, pues requiere de tiempo, ¿sí? Tiempo para que la entidad lo ejecute, y en la ejecución hay una fase preparatoria inclusive, que le lleva tiempo a la entidad preparar.
Entonces, toda esta información requiere de un tiempo específico. En la emergencia, no es que por la emergencia voy a contratar inmediatamente y como sea, no. Pero sí debe tener unos requisitos diferentes o unos pasos diferentes a seguir. Y el tiempo es tal vez una condición que es diferente en la emergencia y también la causa de la emergencia, ¿no? Entonces, por eso se llaman, por su naturaleza de contratación, son especiales, pero siguen unas fases y un procedimiento y se hace a través del sistema de contratación pública, el sistema electrónico. Por ejemplo, este procedimiento de feria inclusiva que ustedes ven aquí, este es un procedimiento preferencial. En este procedimiento no participarán empresas medianas o empresas grandes. En este procedimiento no podrían tal vez participar bienes o servicios que no sean nacionales, porque este procedimiento es justo un procedimiento preferente e inclusivo y donde tendrá este tipo de condiciones. Entonces, en estos procesos que generalmente son a nivel nacional, en algunos, otros también tienen preferencias en localidad, pero no se cumplirían las mismas disposiciones, no se podrían hacer a través de estos procedimientos. Adicionalmente, nosotros tenemos una contratación que está establecida en la ley y en el reglamento que se llaman las compras ínfimas. Estas compras ínfimas prácticamente son compras muy pequeñas, ¿sí? Y para estas contrataciones, la normativa establece una contratación directa, ¿sí? Por el monto que es ínfimo, es un monto muy pequeño, sin embargo, existe todo un procedimiento y todos unos pasos a seguir y condiciones para poder contratar a través de este procedimiento. Entonces, este procedimiento igual se publica a través de un sistema de contratación, pero la forma de compra es diferente, ¿sí? En general, todos los procesos que ustedes ven aquí, a excepción de los que la normativa diga algo lo contrario, pues son procedimientos, se podrían decir, electrónicos, ¿sí? Se hacen a través del sistema de contratación pública y ya tienen establecidas las fases y estos procedimientos pues les aparece a las entidades contratantes en el sistema y como les dije, todos estos procedimientos están establecidos y ya normados a través del sistema oficial de contratación del Estado. ¿Sí? Entonces, no es que una entidad podría manejar o manipular eso. ¿Sí? Los procesos ya están diseñados, desarrollados en el sistema y pues en base a las condiciones de la normativa hay que utilizarlos. ¿Sí? Bueno, en cuanto a temas de montos, los montos de las contrataciones y qué procedimientos utilizar para la contratación de bienes y servicios, cuáles utilizaré para obras, cuáles estarán establecidos para la consultoría. Y habrán otros casos especiales donde pueda contratar bienes, servicios, obras y consultoría de igual forma. Entonces, la normativa, miren, nos establece un coeficiente, ¿sí? Y la ley ya tiene establecido el coeficiente para varios de los procesos de contratación. Este coeficiente se calcula en base al presupuesto inicial del Estado, así dice la normativa, para que conozcamos el monto de la contratación. En general, el monto de la contratación es básico conocerlo para los entes contratantes, ¿sí? Y para poder levantar, mejor dicho, el proceso. Para eso necesitamos los entes contratantes de esto, ya que nosotros no podemos utilizar el procedimiento que queramos, sino como esté establecido en la normativa. Entonces, si vamos a adquirir bienes y servicios normalizados, la normativa nos exige que hagamos primero verificación del catálogo electrónico. Los bienes y los servicios que se encuentran en este catálogo, pues no tienen un monto mínimo ni máximo, según la normativa. Los entes contratantes prácticamente deberemos revisar el catálogo y si es que los bienes y los servicios se encuentran ahí, deberemos comprarlos de forma obligatoria. Y no hay un monto mínimo ni máximo para esta contratación, ¿sí? Pero si es que estos bienes, por ejemplo, no se encontraran en el catálogo, la normativa nos exige que vayamos al siguiente procedimiento dinámico,
que es la subasta inversa electrónica. Pero el monto de la contratación en una subasta en este año debería superar los 6.779,95. Por montos inferiores a este monto establecido, pues no podría adquirir por subasta. Ahí debería ser la contratación por ínfima cuantía, ¿sí? Entonces, estas son algunas disposiciones. Si los bienes y los servicios son no normalizables, pues los procedimientos que utilizaré será menor cuantía, cotización, licitación, y los montos se encuentran ya establecidos en base al coeficiente que está en la normativa y al presupuesto de cada año. Entonces, el CERCOP, mi institución, publica estos montos, ¿no? Para que todas las entidades del Estado conozcan el monto para realizar el procedimiento. Son procedimientos, miren, de contratación, pero debemos cumplir varios procesos, ¿sí? Y varios pasos a seguir el ente contratante para cumplir con la normativa. Entonces, de alguna forma, recordemos el tema de los objetivos que vimos al inicio, ¿no? Entre los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública estaba este control también del gasto público. De alguna forma, el sistema de contratación, la normativa, al ponernos procedimientos y montos establecidos, pues realiza ese control estableciendo estas condiciones. Adicionalmente, obviamente, cuando hacemos una contratación, entran los entes encargados de controlar esos procedimientos. Como les dije, Contraloría General del Estado, Procuraduría y otros entes que estén dentro del subsistema de control. Bueno, estos entonces son los procedimientos que se utilizan en la contratación pública para bienes y servicios, sean normalizados o no normalizados. Los proveedores del Estado en sí podrán participar en todos los procedimientos, ¿sí? No hay una limitación, más que sean proveedores habilitados. Es decir, que una vez que yo me registre, yo debía cumplir todas las condiciones que establecía el acuerdo de confidencialidad. Y entre esas condiciones del acuerdo es que yo prácticamente debo cumplir con las disposiciones que se emiten en el sistema. Si, por ejemplo, yo no he hecho mis declaraciones a tiempo en el SRI, pues el sistema igual tiene una conexión con este sistema y le deshabilitará. Si yo contrato o llego ya a contratar con las entidades contratantes e incumplo, pues habrán sanciones y hay inhabilidades. Y la normativa, pues, pone sanciones. A los proveedores, establecer las sanciones a los proveedores será el CERCOP. Entonces, podrían tal vez la normativa indicar que como no cumplí, no entregué los bienes y los servicios al ente contratante, pues me declaren un contratista incumplido, ¿sí? Por no haber entregado los bienes, los servicios como se establecieron. Entonces, toda esta información en el sistema de contratación pública es electrónica y, como les digo, se cumplen las condiciones establecidas por la normativa. Los proveedores podrán participar en los procesos sin problemas siempre y cuando cumplan las condiciones, ¿sí? Si no las cumplen, pues ya no les permitiría entrar a los procedimientos. Si es que hay preferencias, por ejemplo, en este proceso del que dice menor cuantía y cotización, el sistema primero manda invitaciones a nivel local, porque la normativa dice que la preferencia en estos procesos será para las contrataciones que se realizan en cuanto a los servicios o los bienes en la localidad de donde se requieran estos bienes o servicios y también en las obras. Entonces, el sistema mandará invitación a los proveedores que estén dentro de la localidad que la entidad haya indicado. Y solo si no hubiera manifestación de interés en esa localidad, ya el sistema abre la invitación a un nivel mayor, a un nivel tal vez provincial o nacional. ¿Sí? De ahí el resto de procesos, bueno, en esta compra por catálogo hay bienes y servicios que ya están establecidos, están las características, los términos de referencia y los precios ya establecidos. Entonces, el ente contratante en el catálogo solamente ingresa,
verifica si es que hay alguien en el servicio y lo compra directamente y se le genera una orden de compra electrónica. En cuanto a las obras, para las obras, la normativa igual establece procedimientos y como podrán ver, aquí no ven catálogo ni subasta inversa electrónica. Aquí en los procedimientos de obras, prácticamente la normativa dice los procedimientos a utilizar serán la menor cuantía, la cotización y la licitación. Y si ustedes pueden ver, los montos de las contrataciones para obras son superiores, ¿sí? Y se realizan a través de estos procedimientos. Para la consultoría, igual están establecidos montos y tipos de contratación, como la contratación directa, la lista corta y el concurso público. Y los montos establecidos. Entonces, si yo soy una entidad contratante que tiene un presupuesto para la contratación de la consultoría que está alrededor de $300,000, pues el proceso que debo utilizar es la lista corta. Entonces, el sistema es electrónico, automático, y el momento que yo pongo el presupuesto para la contratación, el sistema me dice debe hacer lista corta. No me permite hacer otro procedimiento, ¿sí? Y bajo las condiciones que están establecidas para este procedimiento. Listo, entonces esos para los procedimientos del régimen común, y también indicarles que el resto de procedimientos, sí, y que ustedes ven estos especiales que también se realizan a través del sistema, pero se siguen ciertos pasos específicos. Les puedo indicar que toda la compra pública, o sea, todos los procedimientos, perdón, en la contratación pública, tienen pasos a seguir, ¿sí? Un procedimiento. Entonces, los procedimientos están establecidos en la normativa de contratación, de cómo realizaré, para qué tipo de contrataciones será. Entonces, todos estos procesos prácticamente muestran el procedimiento en la normativa, ¿sí? Por ejemplo, las entidades que contratamos en general seguros, ¿sí? La normativa nos dice cómo contratar los seguros, es un caso especial, y nos dice utilice la licitación de seguros o váyase al régimen especial y contrate, o hay otro procedimiento, contrate un beneficio económico, ¿no? Un beneficio técnico y económico. Entonces, si no existe eso, tiene que ir a la licitación de seguros. Eso es lo que dice, por ejemplo, ese procedimiento. Entonces, todos los procedimientos de contratación pública que tenemos, la normativa ha establecido todos los pasos a seguir, ¿sí? Y a cumplirse. En el régimen especial, pues el régimen especial, los procedimientos que están en el régimen especial, no son procedimientos de excepción, son procedimientos que prácticamente cumplen todos los requisitos que los del régimen común, sino que la naturaleza de la contratación es diferente y por eso no puedo utilizar un procedimiento común. Para los procedimientos del régimen especial, igual los proveedores tienen que estar registrados en el RUC. Deben haber las entidades registrado la contratación en el Plan Anual de Contrataciones, y en caso de que se apliquen temas de preferencia de la contratación, de igual forma se cumplirán como los del régimen común, ¿ya? Entonces, los procedimientos que ustedes ven en pantalla son los procedimientos del régimen especial que utilizamos en la contratación pública. Sí, miren, ahí pueden ver los contratos financiados con préstamos y cooperación internacional, los bienes y los servicios únicos en el mercado o con proveedor único, repuestos o accesorios, el tema de comunicación social, la seguridad interna y externa, el transporte de correo internacional, los contratos entre entidades públicas y sus subsidiarias, en caso de que hubiera ese tipo de contrataciones, obras o actividades artísticas, científicas o literarias se contratan a través del régimen especial, las contrataciones de instituciones financieras y de seguros del Estado. Estas son las contrataciones que realizan las instituciones financieras, como por ejemplo, por decirles, BIES, es una entidad del Estado, es una entidad prácticamente financiera. Entonces ahí la normativa le dice qué procedimiento, cómo va a realizar las contrataciones una institución financiera que se basa prácticamente en normativas también, que aparte de la ley de contratación pública tiene que cumplir normativas establecidas por las leyes de la banca, ¿sí? Y de la superintendencia de bancos y seguros.
La asesoría y patrocinio jurídico también está en un régimen especial, las empresas mercantiles del Estado y sus subsidiarias, los de los sectores estratégicos y la adquisición de fármacos. Entonces, estos procedimientos, las normativas serán especiales, pero no por ser especiales dejan de cumplir un proceso en la compra pública. Y de igual forma se hacen públicos a través del sistema de contratación del Estado. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en estos casos de régimen especial, seguridad interna y externa, estas contrataciones prácticamente son contrataciones de bienes, servicios, obras o consultoría y las realizan entidades como Policía Nacional, Ejército, la normativa lo establece de esa forma. Y prácticamente muchas de las contrataciones que realizan estos entes, que les puse de ejemplo, eh, son bienes que son para seguridad. Por ejemplo, la contratación de armamento. Entonces, la normativa dice que para estos casos de estas entidades, tomando en cuenta que son las contrataciones para la seguridad interna y externa de nuestro país, pues no se hagan públicas. Entonces, ahí no utilizaremos el sistema de contratación pública, pero sí debemos seguir un procedimiento. La normativa le exige a estas entidades que la máxima autoridad de su entidad eh, pues prácticamente informe al presidente de la República el caso de seguridad o el caso de la contratación para la seguridad y que no se debe publicar, ¿sí? Entonces, bueno, el presidente de la República lo determinará si es que es o no de seguridad interna o externa y le permitirá o no la publicación dependiendo de si es que este es un caso de seguridad. Entonces, miren, es un caso especial, es una contratación que no se puede hacer a través de un catálogo, a través de una subasta, peor a través de una licitación, porque si hacemos pública esta contratación, prácticamente ya está a la vista de pues estos sectores que tal vez pueden manipular o la delincuencia en general puede ver o inmiscuirse en este tipo de contrataciones, entonces ahí sí ya serían casos graves, ¿no? Por eso es que este tipo de contratación está en una contratación especial, ¿sí? Pasos a seguirse especiales, pero en sí el procedimiento, el presupuesto de la contratación, que se realice un pliego, el tema de los proveedores de la selección, de igual forma se lo va a hacer, pero no se va a hacer público por el hecho mismo de que debe haber ciertas seguridades por lo complejo de la contratación. Bueno, ¿qué más es importante que sepan como aspectos generales de lo que tenemos en la normativa o en las contrataciones del Estado? Son las etapas de los procedimientos. Todo procedimiento de contratación, todos los que ustedes han visto tienen etapas preparatorias, precontractuales y contractuales. Y el sistema electrónico de contratación ejecuta todas estas etapas del procedimiento. Entonces, por ejemplo, en la parte realizada antes de la convocatoria está que la contratación que se realice esté dentro del plan de contrataciones, se hagan estudios, se tengan especificaciones o los términos de referencia para ser elaborados en los pliegos, también se establezcan los presupuestos en la etapa preparatoria, que irán obviamente en los pliegos y que se conformen las comisiones técnicas. Cuando tengamos toda esa información de la contratación que vayamos a realizar por cualquiera de los procedimientos que les he indicado, pues ya luego de esta etapa pasará a una etapa precontractual. En esta etapa precontractual ya se realiza la convocatoria. En la mayoría de los procesos, en el 90% de los procesos que se hacen de forma electrónica, pues el sistema publica la información, los pliegos a través del sistema. Luego los proveedores podrán hacer las preguntas, las entidades contestarán las preguntas. Podría haber una etapa, una fase, no sé, depende de lo que se presente en el proceso, se modificaría el pliego, pero es una modificación de forma más no de fondo. No se puede cambiar el objeto de la contratación, una modificación al pliego, por ejemplo, ni
o sea, es el objeto ni tampoco el presupuesto. Entonces, si es una modificación de forma, se la puede hacer en esta etapa. En la cancelación, si se la cancela dependiendo de lo que la normativa establezca, si se puede o no cancelar, el procedimiento dependiendo de las causales, se podría realizar en esta etapa. Y en general, prácticamente el proceso, luego de la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, viene la etapa de envío de ofertas. Los proveedores remitirán la oferta, luego la entidad podrá convalidar esa oferta, verificar que tenga todos los documentos y si no, pues si hay documentos de forma, le solicita a la entidad que realice las respectivas revisiones a los errores que haya tenido en esa oferta que sean de forma para que no sea descalificado. Y pues puede pasar ahí la oferta. Pero hay casos en los que no cumple y pues ya quedaría fuera la oferta, ¿no? Sin embargo, viene esta etapa de convalidación, luego de una calificación, donde en todas estas etapas interviene la comisión técnica o los delegados para calificar, pues se adjudica. Si obviamente no se llegara a tener las ofertas con las condiciones que se requieren, por ejemplo, pues tocaría declarar desierto el proceso. Entonces esto pasa en la etapa precontractual. Y luego de eso se suscribe el contrato y ya viene otra etapa que es la fase contractual, donde entra un administrador de contrato. Y estas etapas también se realizan en el sistema electrónico de contratación pública. Entra una fase contractual, donde entrará el administrador de contrato. Aquí se pueden presentar las actas de entrega-recepción, que generalmente es una de las etapas que tenemos en las fases contractuales. Son actas de entrega ya sean parciales o definitivas para demostrar que se están brindando los servicios, se están ejecutando las obras. Y tal vez se presenten planillas, órdenes de trabajo, contratos complementarios. Y en general, una vez que se haya administrado esta parte contractual, luego, si ya ha cumplido, se liquidará y se dará finalización al procedimiento. Entonces, esto es lo que nosotros manejamos en la contratación pública. Es una visión que pueden tener acerca de los procedimientos, las preferencias que van a haber en los procedimientos, el sistema que prácticamente interviene también en las contrataciones, es un sistema electrónico, y las etapas que deben cumplir los procedimientos. Entonces, esto es lo que teníamos preparado para ustedes, para que tengan una visión acerca de lo que tenemos en la contratación pública. Bueno, entonces voy a revisar las preguntas, tal vez si han tenido alguna pregunta. Muchísimas gracias, Jess. Tu explicación fue bastante clara y explícita. Dentro de las preguntas que se nos han lanzado y que están pendientes, una de ellas de José está, ¿qué pasaría si el estudio de mercado está muy elevado? El presupuesto, nosotros los proveedores participamos, pero la Contraloría indica que porque participamos en un sobreprecio. ¿Qué culpa tiene un proveedor ahí? Bueno, en temas de sobreprecio, sí, la contratación pública tiene disposiciones, ¿sí? Las disposiciones las emitió en sí el CERCOP y las disposiciones para el cálculo del presupuesto referencial, nosotros los entes contratantes debemos cumplir estas disposiciones. No les podría hablar de todas las disposiciones, sin embargo, lo que hace la entidad o las disposiciones, para darles un ejemplo, la normativa lo que les dice es que tomen en cuenta todas las especificaciones, los precios, que tomen referencias de tal vez contrataciones anteriores y que lleven prácticamente el precio a la actualidad. Y para eso, obviamente, nosotros como Servicio Nacional de Contratación Pública les ayudamos inclusive con una calculadora del presupuesto. Prácticamente esa calculadora es un formatito en Excel que nos permite poner las contrataciones que, por ejemplo, se han hecho anteriormente del mismo bien o el servicio y lo llevamos a valor presente con el tema de la inflación,
para que puedan hacer esos cálculos. Pero en sí es una de las opciones. De ahí las otras es que tengamos también o adquiramos en general proformas, ¿sí? Que podamos hacer comparaciones. Entonces, si yo quiero hacer una comparación, si solamente presento una proforma, no voy a poder hacer comparación. Es más, se podría ver que tal vez esté direccionando. Entonces, si quiero hacer la comparación, una revisión, tener un análisis para ese estudio, pues debería tener proformas de donde yo obtuve ese presupuesto. Entonces puedo tomar en cuenta las proformas, como les digo, presupuestos tal vez de montos de bienes y servicios, perdón, de contrataciones anteriores que los llevo a presente. Entonces hay que cumplir esas disposiciones para poder hacer el cálculo de ese presupuesto. Si el proveedor indica que no ha podido participar o tal vez se le cancelaron ese procedimiento, le pidieron que declare desierto porque estaba mal hecho el presupuesto, pues esas son disposiciones. Las entidades saben que el momento de que utilizan el sistema es una obligación cumplir todas las disposiciones. Y si esas disposiciones luego los entes de control y el mismo CERCOP verifica y va a verificar si es que ha hecho ese estudio para el cálculo del presupuesto, y si no las tiene, pues ahí sí tendrá sanciones el ente contratante. Y lastimosamente el proveedor debe comprender que el momento que una entidad contratante tenga un incumplimiento, el proceso ya no puede continuar. De igual forma, los proveedores cuando presentan las proformas a la entidad contratante, si presentan información manipulada o con sobreprecios, pues entrarán los entes que se encargan, según la ley de contratación pública, ahorita en las reformas existe un subsistema de control y ahí entran algunas entidades que van a hacer la verificación, que están encargadas de la verificación de los precios que ponen los proveedores. Entonces serán también sancionados los proveedores que pongan estos sobreprecios, ¿sí? Y obviamente la entidad, al tomar una proforma por parte de los proveedores, confía en que los proveedores firmaron, es más, el rato de registrarse, indicaron que aceptaban el acuerdo de responsabilidad. Y dentro del acuerdo de responsabilidad, en el momento que ustedes pongan información falsa, serán sancionados los proveedores, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, Des. Me parece que la respuesta queda bastante clara. También invitarles a todos los participantes. Como saben, hemos diseñado una malla curricular de 14 talleres en los cuales se van a responder algunas de las preguntas que se encuentran dentro del chat. Puntualmente hacia la pregunta de Jan, vamos a verla dentro del taller del próximo lunes, por cuanto tenemos alcances diferentes entre contrataciones abiertas de Ecuador y contratación pública en cifras. Les agradecemos como CERCOP a todos los participantes en el taller y les recordamos que se encuentran habilitado el sitio web datatom.compraspublicas.gov.es para que puedan explorar la información disponible para el evento. Muchísimas gracias por su presencia y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias también. Buen día a todos.